Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día lunes, ay Dios mío, jueves 1 de marzo. Estamos solamente a nada de las elecciones. Mañana es viernes, sábado y el domingo ya vamos a estar en elecciones y obviamente hay que tener toda la conducta adecuada por estos días para que todo se pueda desarrollar el domingo de lo mejor. Vamos a hablar hoy día de elecciones y vamos a hablar también de otros hechos que ocurrieron en la semana y que vale la pena analizarlo detenidamente. Uno es, por supuesto, la admisión de la demanda en contra de la candidatura de José Luis Merino y también vamos a hablar de lo que significó ese acto de la Fuerza Armada por el cual le reclamó a la Fiscalía y la calificó de utilizar el poder excesivamente. También vamos a hablar de lo que fue esta campaña política, sin duda. Vamos a saludar a quienes están hoy día en el set. Vamos a decir que Dagoberto está un poquito enfermo, tiene una afonía. Vamos a mandarle un saludo afectuoso hasta su casa, que seguramente nos está viendo. Saludos, mi estimado. Como dice él, ponte el pijama, duerme temprano. Y toma mucha agua. Y toma mucha agua, Dagoberto. Toma mucha agua. Bueno, también hay uno que viene en camino y que se va a integrar luego, que es el doctor Miguel Fortín Magaña. Pero está con nosotros ya, listo en el set, Félix Ulloa. Buenas noches, Félix. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Siempre un gusto. Buenas noches. Y tenemos también hoy día a Jorge Villacorta. Buenas noches, Jorge. Bienvenido. Gracias, un gusto, muy buenas noches, estimados amigos. Como les dije, vamos a esperar a Miguel. Miguel se va a integrar en unos minutos. Nosotros por mientras vamos a empezar el programa y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Vamos a partir con lo que significó esta admisión de la demanda, que obviamente yo creo que creó a lo menos un sismo de mayor intensidad dentro del partido FMLN. Seguramente el partido esperaba que la sala pudiera admitir esta demanda, pero de ahí para adelante, digamos, lo que se puede venir, digamos, es interesante. Seguramente José Luis Merino va a ser electo porque va en un número de la planilla donde obviamente el FMLN va a lograr ese número donde está como candidato José Luis Merino. Pero ¿qué va a pasar después? El fallo va a salir seguramente después de las elecciones, eso lo dijo la sala ya, y pudiera ser que no pueda juramentar el que en ese momento va a ser electo diputado José Luis Merino. ¿A quién le doy la palabra? ¿Qué quiere empezar? Empezamos contigo, Jorge, porque al lado ya va a entrar Miguel, entonces tengo que despejar área. Vamos a ver. No, definitivamente que este es un tema que ha estado en la controversia, en el debate en la semana. No hay ninguna duda también que la sala de constitucional admite una demanda si ésta llena los requisitos legales correspondientes para ser admitida y si la argumentación de los solicitantes está lo suficientemente argumentada como para que la sala pueda considerar que puede haber realmente una solución en alguna de las solicitudes. Aquí la sala dice que en uno de los aspectos que se solicitan llena el requisito. El hecho de que la sala admita bajo ningún punto de vista quiere decir que ya hay una decisión favorable a los que lo solicitan. Yo quiero insistir esta noche, en vista de lo que sucedió en el programa de Nacho de anoche, de que uno de los periodistas que estaban
insistía en que la sala solo condena o solo ha quitado del cargo que es a personas de izquierda y no de derecha. Como que si la sala tomara las decisiones por sus propias decisiones, es decir, a iniciativa propia. Eso no es así. La sala solo puede decidir a demandas. Cualquier ciudadano puede presentar una demanda y si esa es admitida, la sala tiene la obligación de analizarla y estudiarla jurídicamente, aplicando la ley y su interpretación constitucional. Digo esto pues porque entonces este es el caso. No es que la sala esté en contra de el diputado Merino, al revés. Para empezar, lo que se le ha solicitado es una condena al tribunal. El efecto de eso, sí, puede ser como la sala lo dice, y por eso le deja la información a la ciudadanía que de darse una situación favorable a la demanda de los ciudadanos, es decir, que se cuestione y se califique inconstitucional el haber inscrito a José Luis Merino, entonces llegaría como consecuencia que José Luis Merino no podría asumir el cargo. Y me parece entonces que quien asumiría sería la persona suplente que va en la papeleta, porque es importante que ahora... Dice la sala cualquiera, que el partido determine. Para mí yo no entiendo esa parte. Eso me extrañó a mí porque yo creo que cuando la sala emitió la demanda señaló que en caso de que él terminara siendo impedido de asumir, asumiría el suplente que el partido determine. Pero honestamente creo que eso no es así, porque la misma sala, al decir que ahora está el nombre, que es lo que hizo la Asamblea Legislativa, al poner el nombre a la par del titular, se está eligiendo a ese suplente de ese titular. Y por consiguiente, de aquí en adelante, ya no tendría sentido esos jueguitos de los partidos. Pero ¿quieres dejarlo hasta ahí? Voy a ir primero a saludar a Miguel. Buenas noches. Fíjate que yo venía entrando de lo más suavecito y tuviste que mencionar ahí de que venía tarde, hombre. No, pues si nosotros ya habíamos dicho que venías en camino. Ok. Y que estabas trabajando, no que andaba por otro lado. No, sí es cierto, se andaba trabajando. Salvé una vida con la ayuda de Dios. Así, qué bueno. Pero bueno, te voy a dejar un respiro todavía. Gracias. Voy a ir, sobre todo por lo que dijo último Jorge. ¿Eso del suplente? Mira, eso de los suplentes todavía está en un limbo, porque en efecto se entiende que cuando se elige el titular y ahora que se ha pedido que haya elección directa de los suplentes y es el suplente del titular, supuestamente hacen lo que se dice el ticket, ¿no? O sea, la fórmula, se elige la fórmula titular y suplente. Yo no creo que la sala haya dejado que el partido decida quién es. Eso se hace en la Asamblea Legislativa, cuando falta un propietario, que el partido decide qué suplente lo sustituye, pero ese por efecto de un reglamento interno. ¿Leíste el comunicado de la sala? Yo leí el comunicado de la sala y está exactamente en el último párrafo, donde dice que para información del público, este señor está bajo este proceso y que en caso de ser electo, pues no podría tomar posesión del cargo hasta que haya una resolución, y en caso de que fuera desfavorable asumirá un suplente. No dice que el partido va a elegir al suplente o que será su suplente. Yo creo que eso lo veremos ya cuando hay una sentencia definitiva y en caso que fuese declarada inconstitucional la inscripción que se hizo en el tribunal. O sea, a quien se va a condenar es a la autoridad, que es la autoridad demandada, es el Tribunal Supremo Electoral. Y yo no sé por qué ahora, en este caso, se ha tratado de magnificar, y lo que decía Jorge me preocupa en esto de un periodista diciendo que la sala tiene esta agenda. Bueno, tal vez viniendo un periodista uno dice, bueno, los periodistas a veces tienen licencias para hablar. Espérese. Algunas licencias, yo no he dicho... Hay periodistas y periodistas. Hay periodistas y periodistas, pero se les permite alguna licencia. Pero yo escuché... Hay unos abogados tremendos. Eso te iba a decir. Escuché esta mañana al presidente del Tribunal Supremo Electoral, que además es abogado, decir que la sala contrata a quienes hacen las demandas. O sea, yo nunca había oído una barbaridad de ese tipo, porque se había oído algunos personeros, algunos políticos que decían que la sala y algunos demandantes
ya se ponían de acuerdo y sobre algún tema. Pero cuando el presidente del tribunal dice esta mañana que la sala contrata a quienes hagan las demandas, me parece una acusación muy seria y viniendo de la máxima autoridad electoral y de su presidente, mucho más grave porque es una acusación y está dicho y está registrado en un programa de televisión esta mañana, lo cual te dice pues cuál es el talante que tenemos y por qué todavía no salimos de ser una república bananera con este nivel de funcionarios hablando desde las instituciones con esa irresponsabilidad. Dicho eso y viendo el caso ya en lo particular, creo que Jorge lo analizaba en el sentido que no hay una condena, todavía la demanda simplemente está en la fase de que fue admitida. El mismo presidente del tribunal decía esta mañana que ya están preparando el informe que la sala ha pedido y después de la jornada electoral que vamos a tener el próximo domingo, la sala tomará pues en cuenta el informe de la autoridad demandada y sobre esa base incluso escuchará al fiscal también, porque es una demanda de inconstitucionalidad y el fiscal tendrá que dar una opinión para dar su fallo. Creo que, y tú lo decías Jorge también, o Nacho, no sé quién decía que va a ser, Nacho, tú decías que va a ser electo porque es una posición ganadora, va en la posición número 7. Bueno, es que el FMLN debiera, como se vota más por bandera, debiera el número 7 entrar. No, es que además ellos están pidiendo que se marquen dentro de la bandera y además las primeras 12 caras del departamento de San Salvador. Los otros 12, eso no importa, eso es relleno que va ahí. Pero no es ese el tema, es decir, yo creo que si va a salir electo es por el efecto del underdog, o sea, que siempre vamos con la víctima, con el desfavorecido. Entonces, por ese efecto underdog, yo creo, le va a pasar lo de Ochoa Pérez, que iba en la posición 24, por ese efecto underdog, Mauricio Funes hizo que llegara a ser electo, porque la gente se solidariza con la persona que es victimizada, y aquí pues hay casi ya una victimización. No obstante, y yo creo que el candidato debió también tener tenido alguna prudencia, sabiendo que aparecer con gestos de matonería política, diciendo vamos a ir a mentarle la madre, vamos, no ayuda. Mejor le hubiera quedado callado y hubiera dicho, bueno, voy a aceptar la decisión que de la sala, sabiendo que la reacción iba a ser a favor de él. Te voy a leer cabalmente, como decíamos, el último párrafo del comunicado de la sala, el comunicado de la sala. Híjole, se me fue allá. Ay, Dios mío. Acá, el comunicado de la sala, donde al final habla de que asumiría un suplente del grupo parlamentario. No dice el suplente de él, dice un suplente del grupo parlamentario y está dicho así. El candidato José Luis Merino no podrá asumir, en caso de que no pudiera asumir el cargo de diputado, en caso de resultar electo, y asumiría en tal supuesto un suplente de su grupo parlamentario. Claro, está siguiendo la lógica del reglamento interno de la Asamblea, pero no necesariamente, es decir, pero yo creo que no está claro eso de que si son suplentes de una persona o son suplentes de qué. Sigue estando un poco en el limbo eso. Pues sí, pero creo que no está claro porque al fin y al cabo estamos hablando de supuestos, pues es decir, no ha habido una resolución de la sala que establezca hacia dónde o en qué dirección se ha de tomar la decisión. Cuando esto ocurra, si es que ocurre en el sentido desfavorable para Merino, pues también la sala seguramente dirá ahí sí de una manera muy explícita qué es lo que debe ocurrir. Ahora, estaba leyendo, y no sé si la presentaron al final, que había una segunda demanda de inconstitucionalidad sobre de Hernández Valiente. De Hernández Valiente. Y cuando Hernández Valiente habla, pide una serie de cosas, si mal no le entendí al leer la demanda, un poco extrañas. Por ejemplo, dice que si es elegido Merino, entonces los votos de él, como son votos pues para alguien que no fue elegido válidamente, entonces deberían de retirarse. También yo no sé si han leído esa de retirarse, ¿no? Sí, que no deberían de sumar para el partido. De sumar para el partido. Por eso digo que es una demanda un poco extraña, ¿verdad? Es decir, un poco extraña, aunque da otra opción que es más o menos que
se si es voto válido o no. Exacto, porque la argumentación de él es que no es voto válido, puesto que el candidato en cuestión no era una persona... Claro, pero yo creo que la sala no va a aceptar este tipo de argumentos, que se pueden pedir como medidas cautelares o como consecuencia, porque la sala lo único que hace y lo único que puede hacer es declarar la inconstitucionalidad de su inscripción. Punto. ¿Cuáles son esos efectos? Ya lo dice la ley o lo dirá la autoridad electoral. Ahora, si la sala estima que la inscripción de él fue un fraude de ley, ahí sí pudiera a lo mejor... Es que podría haber algo complicado. Ojalá que no lo haya, ¿verdad? Es decir, ojalá que no lo haya. Las dos sentencias que ha dado la sala en casos similares, que es la del presidente Saca y la de Sandra Salgado, ha dicho que ha habido fraude de ley. Pero en ambos casos, en uno fue después que había sucedido el evento electoral y no salió electo, por lo cual no había ninguna consecuencia, y en la otra se ordenó el retiro de su foto de la papeleta, por lo tanto no hubo un voto a favor de ella, sino que fue el hermano, Numan, el que entró. Pero si te fijas, realmente lo que sucede es que si ese es el antecedente que la sala tiene, bien podría utilizar, no estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero digo que ese antecedente lo podría utilizar. Y esto sí en sería... ese caso, bueno, yo tengo mi duda. Bueno, permítanme, ahí no sería solo mentar la madre. No, permítanme un corte antes que lo menten la madre de nosotros. Y volvemos rápidamente. Volaris, precios que te hacen volar, te invita a que no te despegues de tu programa favorito. Para votar por diputaciones legislativas, puedes elegir una de las siguientes formas. Voto por bandera. A. Marca la bandera de un partido político o coalición. B. Marca la lista completa de un mismo partido político o coalición. C. Marca bandera y toda la lista de un mismo partido político o coalición. Voto con preferencia. Marca las candidaturas que prefieras de un solo partido, se marque o no la bandera. Voto cruzado. Marca candidaturas de diferentes partidos, coaliciones o candidatos no partidarios sin marcar banderas, ni superar el número de diputaciones a elegir en tu departamento. Voto no partidario. Marca una o varias candidaturas no partidarias. Este 4 de marzo, vota. Es tu futuro. Tribunal Supremo Electoral. Consolidando la democracia. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos derribemos imposible. Sumémonos de corazón por la Teletón. Bueno, perdón. No, démosle. Él tiene toda la culpa. Aquí podemos, naturalmente, los programas en vivo deben ser naturales, no más naturales. Sí, no, lo que pasa es que me estaba enseñando un video del hijo y entonces no tenía nada que ver con... Mientras no sea nuestro tipo de video, no se puede en televisión. Bueno, tú querías comentar... sí, no, es que el último elemento que quedaba como pendiente y que me parece que de verdad es muy grave, es lo que comentaba Félix sobre la expresión, las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral. Eso no puede quedar así, nada más vino
Juan Pérez y dijo que le iba a mentar a la madre a no sé quién, o sea, que eso no era constitutivo de delito, y no digo que esto realmente lo sea, pero sí estoy diciendo que está hablando el presidente del Tribunal Supremo Electoral y está llamando particularmente a una serie de acciones, es decir, sus palabras trascienden por su investidura. Es decir, como digo, si lo dice Juan Pérez no importa, pero cuando es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, esto es trascendente y es intolerable. Realmente no puede hablar así. Y la verdad es que eso era lo que estaba oyendo en este momento, es decir, las declaraciones. Yo creo que yo no sé, Félix, que tú eres abogado, pero que el funcionario diga que la sala contrata a personas para que presenten demandas, hasta dónde, si ¿es constitutivo de delito? Tiene la obligación él de presentar la denuncia formalmente por esa acción, que me parece, qué tipo de delito será, no me cae en este momento, pero me parece que eso, la obligación de él, si sabe, como dice que sabe, es continuar. Él es abogado, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador. O sea, es alguien con el suficiente nivel académico como no puede alegar ignorancia. O sea, no puede definitivamente alegar ignorancia. Yo esperaría alguna reacción de la sala, porque el señalamiento es serio. Yo había escuchado señalamiento, incluso a mí me señalaron en algunas ocasiones que yo me ponía de acuerdo con la sala para llevarle ya las demandas y que era compadre hablado. Hasta ahí pues uno dice, bueno, esta es una especulación y aún se puede permitir que se piense eso. Pero cuando lo dice el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que además es abogado, y no dice cualquier cosa, dice la sala contrata. Así es. Es decir, que paga por servicios para que le presenten demanda, eso es serio. Es decir, eso sí ya puede ser rayar en un delito, no sé, difamación o algo. La sala tendrá que ver si reacciona ante eso o no. Ahora, yo quería volver un poco al tema de la demanda. A mí me parece que con alguna razón algunos dicen, mire, ese último párrafo de la decisión de la sala donde advierte al ciudadano para que su voto sea informado de que la consecuencia de si es electo y sale condenado en contra, no va a poder asumir. Algunos dicen, mire, un juez le está ya induciendo al votante a que, miren, ¿para qué va a votar por una persona que es posible que no asume el cargo? Algunos, ¿hasta dónde un juez puede decir una cosa de esa? Eso creo que es un tema que igual, lo último, en el que sea el grupo legislativo quien decida la suplencia, son dos temas que están en cuestión. Y por último, el punto es una sola palabra. La persona que solicita permiso al cargo está ejerciendo o no. Eso es todo el lío. ¿Ejerce o no ejerce el cargo? Porque si lo ejerce, pues hombre, el permiso no sirve, porque el permiso no lo exime de ejercer el cargo. Otros dicen, no, él no está en ejercicio del cargo y por consiguiente el argumento del tribunal es correcto, porque no violenta el inciso primero del artículo. Pero eso es un poquito lo que hablamos la semana pasada. Pero es que hay otra cosa que no se ha considerado, y yo he insistido que el tribunal debe mostrar el permiso, porque el permiso, si no lo dio el canciller, que es su jefe, lo dio el presidente de la República, que me parece válido, él lo nombra, ¿verdad? Aunque va por un acuerdo y él tiene, es decir, el permiso lo iba a haber firmado el canciller, lo firma el presidente, está bien, pero la ley de las disposiciones generales del presupuesto, en el artículo 92, dice que no puede ser más de 2 meses en un año calendario. Y aquí se le dio el permiso solo por 3 meses. O sea, ya hay una violación a una norma. Por eso yo decía, para mí el problema es de violación a la ley. Y cuando hay una violación a la ley, no hay que ir a la sala de lo constitucional, porque la sala no controla la legalidad. La que controla la legalidad es la sala de lo contencioso administrativo. O, decíamos, esto es una cuestión del Tribunal Supremo Electoral, es un tema eminentemente electoral, y el tribunal es la máxima autoridad, es suprema. Y nos quedamos, como decía Fray Luis de León, como decíamos ayer, como decíamos la semana pasada, a esperar que iba a ser la reacción de la sala. Cuando la sala lo admite, la demanda, entonces ya se declara competente. Y entonces sí, ya estamos en presencia. ¿En qué sentido la sala lo pudo haber admitido
en el sentido de que correspondía a su ámbito? Es que eso es lo que hay que ver. En el argumento que tú leíste ahí, en el comunicado, debe razonar por qué es que considera que se necesita el control constitucional. Porque yo insisto, si es un control de legalidad, la sala no tiene competencia. Si es un tema eminentemente electoral, tampoco tiene competencia. La sala no está sobre el Tribunal Supremo. No, pero aquí ha aceptado la demanda de la primera demanda. No, se refiere porque es un artículo constitucional. Pero miren, porque el 127 es un artículo constitucional, por eso. No, pero es que ¿será valedero? Si es solo así, no. A mí no me parece, porque también el tribunal tiene la autoridad y la competencia para interpretar las normas, y en este caso, incluso un juez simple, un juez de paz, tiene la potestad constitucional de interpretar la Constitución. En el caso concreto es lo que se llama el control difuso de la constitucionalidad. Pero cuidado, él dice, la sala lo que dice es que le piden dos cosas en la demanda y que es a una de esas dos en el que la admite. Pero como yo no tengo la demanda, no puedo decir cuál de las dos es la que la sala... Ni ahí menciona cuál de las dos es. Ni ahí menciona cuál, solo dice una de las dos. A ver, dice, la sala considera que la demanda cumple con los requisitos para ser admitido en uno de los dos motivos alegados, ya que esta clase de actos son controlables por este tribunal desde la sentencia del 25 del 7 del 2014. Que es la de Tony Saca. ¿Ves? ¿Ah? No, sí, pero no dice, o sea, no da más razonamiento. Y no le vamos a pedir que un comunicado no desarrolle eso. Eso lo hará en el momento del fallo, ¿no? O sea, para mí basta que la sala diga, tengo competencia, para que tenga competencia. Y sobre esa base ya ejercer el control constitucional. Por eso es que son estos máximos tribunales constitucionales, a los que se le llama el legislador negativo, así lo llama la doctrina constitucional, sobre todo la doctrina kelseniana, porque tienen la facultad, ¿verdad?, de interpretar la Constitución y ejercer el principio de supremacía constitucional sobre el resto de normas de orden jurídico. En relación a lo otro, a lo que hablábamos del presidente del tribunal que había exagerado y que rayaba lo que puede ser una ilegalidad por una acusación injuriosa, ¿la sala puede detener a una persona? ¿Mandar No. A ver, pero si alguien ofende a la sala... Puede llamar a la policía. No, hombre, claro, ellos no van a ir a detenerlo, pero... Va a la fiscalía. Va a la fiscalía. Una denuncia, el que tiene el monopolio de la investigación. ¿Cuál es el delito de la ofensa a una autoridad? Sí, puede ser ofensa a la autoridad, el delito contra, calumnia, cualquiera de los tipos penales en los cuales se afecta el honor, son delitos contra el honor. Entonces, si la sala considera que su honor está mancillado por esa aclaración, y eso tipifica una conducta, un ilícito penal, pues va y lo denuncia a la fiscalía. O sea que falta el hecho que ocurra para que se transforme en un ejemplo y el resto diga, cuidado, ya no podemos seguir en esto, porque no porque yo creo que en nuestro país siempre nos excedemos, ¿no? Hasta que nos damos cuenta que no podemos excedernos. Hasta que hay casos, es decir... Nunca nadie ha caído preso porque ofendió a una autoridad. No, pero hoy le quitaron el fuero a Marine Le Pen en Francia por haber publicado unos videos que incitando un poco a la violencia. Es decir, desaforaron a un diputado de esa calidad y con el liderazgo que ella tiene por un tema de eso, te indica cómo funcionan los mecanismos en unas democracias formales. Sí, pero eso es Francia, pues, o sea, aquí no ha pasado. Aquí no ha pasado. Los desafueros... Pero algún día va a pasar. Algún día. Bueno, hay varios casos. Todo el mundo va a tener más cuidado. Hay varios casos de desafuero que se han quedado pendientes ahí en la comisión. Es más, hasta se autoprotegieron los diputados porque ya le habían quitado a la fiscalía la facultad de ejercer el principio, la demanda para los desafueros. Es decir, cuando otros países avanzan, nosotros retrocedemos. Pero Merino, que ha hablado mal de la sala y todo, Merino tiene fuero, ¿no? No, sí tiene. ¿Cómo no? Sí tiene porque es viceministro. Pues, pero vea ya, lo que dijo Merino después... Pero no dice que lo está ejerciendo. Al día siguiente lo suavizó también. Eso dijo en un primer momento, en esas expresiones así. Pero mire, Jorge, usted al piensa... Día siguiente pero usted piensa, Jorge, que realmente Merino no invocaría su fuero si fuera llamado a... Es decir, si lo afecta algo
en lo que se refiere a decisiones que como diputado o expresiones como diputado... Ahora como viceministro. Sí, pero insisto, y como viceministro, porque también tienen fuero, pues claro que acudiría al fuero. Eso entonces quiere decir que él habría pedido permiso solo para cuando le conviene. Claro, eso sería la consecuencia de eso. O sea, el problema es que aquí se puede enredar. Yo me recuerdo, pero perfectamente bien, no me acuerdo qué mes fue, pero tiene que haber sido por octubre o noviembre, que yo entrevisté al canciller de la República y él ese día me dio la noticia de que José Luis Merino renunciaba. ¿Renunciaba? Es que era lo que procedía. Habría que buscar... Gerson no pidió permiso. Habría que buscar el archivo. Así es. Habría que buscar el archivo, porque yo me recuerdo que lo primero que vino en mente a mí va a perder la inmunidad. Pero él me dijo que renunciaba porque iba a lanzarse a candidato a diputado. Eso me recuerdo que existe. Habría que examinarlo bien, buscar el archivo, pero eso me lo dijo, creo que fue la última vez que estuvo conmigo el canciller, me dio ese anuncio. ¿Ya? No, y entonces si así hubiera sido, no hubiera habido ningún problema. No estaríamos en este día. Así es. Vamos al corte, ¿no? El canciller es su jefe, ¿no? Sí. Así es. A lo mejor lo renunció. Vamos al corte, volvemos rápidamente, vamos a hablar de... No sé cómo calificarla. Demostración de fuerza del ministro. ¿Matonería? ¿Es Sí, así se lo han dicho mucho, del ministro de Defensa en relación a la Fiscalía. Ya volvemos. Lepecito, tunelito, culebrita, macheteada, chilenita, tijerita, cabecita, palomita. Raspalotín, raspada con palotín. Tecniquea y raspá el nuevo con palotín. Con solo $1 tenés doble oportunidad de ganar, escuchá bien, hasta $10.000 al instante. En su primera zona, encontrando 3 figuras iguales. Y además, en su segunda zona, raspando el bono. Copa Lotín, tu doble oportunidad de ganar. Lotín, tu dinero al instante. En el momento que crees que ya no puedes más, COSABI de RL. Es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo. Porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSABI de RL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. No sé si usted quiere que pidamos al aire. Estamos al aire, yo sé que estamos al aire. Si quiere pedimos al aire algún tipo de caída de pelo, si nos pueden mandar alguna recomendación para la caída de pelo, estamos abiertos a eso. Bueno, vamos a saludar a quien hace posible este segundo segmento de debate. Sistema FedeCrédito. Descarga tu aplicación FedeMóvil en tu celular y disfruta de muchas ventajas. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos a hacer amigos en cualquier parte. Y aún en la distancia, nunca dejamos de apoyar a quienes queremos. Aprendimos que el valor de lo que damos no es lo importante, sino la intención. Que la escuela es para aprender y el hogar para educar. Aprendimos que son muchas las razones para utilizar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema FedeCrédito. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Descarga ya tu aplicación FedeMóvil en tu celular y disfruta de muchas ventajas. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Señores, tú dijiste matonería. Así se debe calificar. Sí, claro. La verdad es que muchos recordamos épocas pasadas donde, bueno, muchos dicen era la tandona, decían. Pero antes de la tandona, yo me recuerdo desde que llegué al país en el 83, yo veía eso. Me acuerdo cuando era el general García, el ministro de Defensa, pues cuando daba conferencia aparecía con todo el alto mando y con 40 más atrás. Para decir algo, eso significaba, híjole, o sea, fuerza, es la Fuerza Armada. ¿ya? No, pero lo que hizo el ministro de Defensa hace muy poco
fue dar una conferencia de prensa para decir que la Fuerza Armada abusaba del poder, que era arbitraria. No, la Fiscalía. Que la Fiscalía abusaba del poder, que era arbitraria y que eso ellos no lo iban a aguantar y que con la Fuerza Armada, digamos, la Fuerza Armada no estaba para ese tipo de hechos y que la Fuerza Armada desmentía totalmente cualquier acción que fuera ilegal, porque se está investigando si en la Fuerza Armada hay grupos de exterminio o si hay algún tipo de colaboración para el exterminio. Hay un caso que se está investigando y en eso la Fiscalía, digamos, tiene escuchas telefónicas donde incluso se señala que una de las voces es del ministro de Defensa. Es que fíjense que a mí me preocupa muchísimo, porque aquí El Salvador está inundado de todo tipo de políticos criollos. Por supuesto, existen las personas honestas y las personas capaces, que estas no las podemos olvidar, pero del lado de los corruptos, del lado de los deshonestos, del lado de los matones, hay un montón de personalidades psicopatológicas, es decir, enfermizas, que son todas estas personalidades megalománicas, es decir, personalidades grandiosas. Por ejemplo, el ministro de Defensa es un personaje para los psiquiatras simpático, pues, o sea, se manda a hacer una especie de uniforme al mejor estilo del capitán general Gerardo Barrios, con mechones de oro por todos lados, se pone el montón de medallitas, solo falta la del niño de Atocha y de la primera comunión para llenarse el pecho de esas medallas. Esa es una personalidad megalománica. Y dentro de esa personalidad megalománica se presenta con un acto de matonería en contra de la Fiscalía. La Fiscalía General de la República advirtiendo básicamente que no es primera vez que lo hace. Yo no sé si se acuerdan cuando se le ocurrió montar personas armadas en el techo de la Corte Suprema de Justicia cuando iba a dar un informe allá en la Asamblea Legislativa. Entonces, este señor realmente confunde sus funciones y por el otro lado cree que con actos de matonería puede amedrentar a la República y desafortunadamente lo hace en más de una ocasión. Pero esto es algo que no puede continuar, que debemos pararlo, pero es que a mí me sorprende que por un lado, como decíamos hace un rato, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, pues dice que la sala está cometiendo un ilícito y lo dice muy francamente y lo acabo de volver a oír. Del otro lado, el ministro o secretario, como le quieran decir, de la Defensa, hace lo propio teniendo esa condición de matonería detrás. Y bueno, y lo más grave es que hay impunidad porque nadie hace nada. Y resulta que el ministro dice cualquier cosa y el fiscal del otro lado pues no reacciona con la fortaleza que yo hubiera esperado, probablemente porque está queriendo quedar bien con todo el mundo, eso no me consta, para ver si lo reeligen. Pero es que aquí estamos en un país al revés, en donde las cosas se están dando y en donde la impunidad reina. Eso ojalá. A mí realmente me preocupa esto, es la pregunta que les voy a hacer, porque pareciera que algunos creen que la Fuerza Armada sigue siendo intocable, porque fue intocable en El Salvador la Fuerza Armada. Sí. Nadie tocaba a la Fuerza Armada. Ya han habido segundo hecho, el primero fue sobre las armas y donde prácticamente la Fuerza Armada le está diciendo, con nosotros no se meta. Y pareciera que le está diciendo, somos intocables. No, pero es que, y la Fuerza Armada no es intocable. Nadie es intocable en el país. Pero en muchas otras partes de América Latina, después de los procesos que se han vivido de derechos humanos, ya las Fuerzas Armadas tienen claro que no son intocables. En Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú mismo, en todas partes, ya se sabe que las Fuerzas Armadas no son intocables. Y que no puede haber algún tipo de demostración de fuerza cuando se le quiere tocar por un hecho judicial. A ver, mira, obviamente ninguna institución ni persona está por encima de la ley. Todo el mundo estamos bajo la normativa que ha creado la misma sociedad a través de la ley. Segundo, quizás el punto es lo que señala el fiscal se refiere a hechos
cometidos o supuestamente cometidos, se está investigando en algún momento determinado, de personas, jefes, si tú quieres, de alta graduación, si tú quieres, pero son hechos cometidos por cometidos por estas personas y otro grupo que acompañaba. Pero ¿eso es la institución Fuerza Armada? No. Así es. Son dos cosas totalmente diferentes. Por consiguiente, yo puedo entender una reacción del ministro como titular de las Fuerzas Armadas de aclarar, como ministro de Defensa, y basta con que haga una exposición, si quiere, un comunicado oficial con el jefe de Estado Mayor o con el viceministro, pero no más para una explicación y precisar lo que estamos diciendo. La institución armada como tal no tiene ninguna política de ilegalidad. Que algunas personas, miembros de las Fuerzas Armadas, como en cualquier otra institución, puedan ser señaladas y son sujetas entonces de la justicia, eso es otra cosa totalmente distinta. Entonces a mí me parece que el gesto de anoche o de esto, de cuando sale con todo el alto mando, más todos los comandantes, genera una impresión, perdónenme, negativa, pues, porque tal como dice Nacho, se recuerdan esas acciones típicas de aquellos tipos que eran militares 90. De los 60, de los 70, de abuso. Entonces, me parece a mí que daña la imagen de la institución, él mismo como ministro y obviamente el presidente de la República, porque el comandante general de la Fuerza Armada, de la institución Fuerza Armada, perdóname, es el presidente Sánchez Serén. Entonces, ese tipo de cosas que pueden ser resultado de un exabrupto, etcétera, generan, y el ministro debería ser un poco más cuidadoso en ese tipo de reacciones institucionales. Creo que ese es el punto que hay que aclarar. Pero hay que ver si es un exabrupto, porque es que efectivamente no es algo que es impulsivo, sino que él convoca, llama y todo lo demás. Y yo sí creo que hay que insistir efectivamente entre la institución como institución y cualquier persona que en cualquier parte del mundo, en los Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, podría como persona haber transgredido la ley, que son dos cosas, estoy totalmente de acuerdo, que son absolutamente diferentes. Ese es el punto. Ahora, esto motiva una reacción de la relatora de Naciones Unidas para la investigación de grupos de exterminio, donde pide respeto por el fiscal, le pide al gobierno que cuide la vida del fiscal. Entonces, ya se vuelve internacional. Claro. Bueno, más que la relatora, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que ha emitido ya un pronunciamiento pidiéndole al Estado que garantice la vida y la seguridad del fiscal y de su familia. Yo me quedaría con dos ideas. Una, en el caso específico de las personas que han sido procesadas, si hubo algún exceso en la Fiscalía, que creo que también lo comentamos acá, que pudo haber habido un exceso porque había una persona que gozaba de fuero diplomático. Sí. Es decir, creo que uno de ellos estaba asignado como agregado militar en una embajada y por lo tanto tenía fuero. Pero entonces, afuera, decías tú. Es que el fuero es para afuera, es que el fuero es para adentro. Esa es la paradoja que tenemos, que se dan fuero para protegerse de la justicia nuestra. Pero en todo caso eso podría explicar que haya una reacción diciendo, bueno, miren, hay un exceso, porque aquí no se respetó el fuero del coronel tal, es esa persona. Y la segunda idea, que creo que es lo más grave, porque es un tema que tiene que ver con la República, y en la República, como ya lo decía Jorge, es decir, gobernantes y gobernados estamos sometidos al imperio de la ley, pero la República también está estructurada en órganos, y aquí tenemos un órgano ejecutivo, del cual es parte el Ministerio de Defensa, y en la cúspide, arriba está el presidente de la República, que además es el comandante general de la Fuerza Armada, pero brilla por su ausencia. Entonces pareciera ser que tenemos un ejecutivo acéfalo, sin dirección, y entonces cualquier ministro, cualquier viceministro o funcionario dice lo que quiere, porque no se está dando esa institucionalidad. La misma Constitución establece como parte del Ejecutivo el Consejo de Ministros, que tiene su reglamento, que rige la forma en que funciona esta instancia del órgano ejecutivo. ¿Cuántas veces se reúne? ¿Cuándo se cumple ese reglamento? No lo sabemos. Es decir, desafortunadamente tenemos una falta de liderazgo en el Ejecutivo y una falta de institucionalidad en ese órgano. Y eso permite estos desacatos o desafueros o desabruptos, como le queramos llamar, que pudiera calificarse exabrupto cuando él dijo, por ejemplo, cuando la sala le limitó
el derecho a poder comprar o gastar sin licitaciones públicas, ¿cierto? Y también dijo de que él incluso hubiera querido no aceptar esa sentencia, pero que él iba a aceptar. Ya estamos viendo de que hay un ministro que está en una línea contestataria con otros órganos y que pone en riesgo la República. Yo insisto en eso, porque queremos mantener un orden republicano donde la independencia de los poderes sea la garantía y sus pesos y contrapesos funcionen bien. Entonces, cuando la sala da una instrucción, una resolución y un funcionario de uno de los órganos controlado tiene esa respuesta, debería de haber de parte de la jerarquía, o sea, en este caso de la presidencia, de decirle, no, mire, cállese. O salir y hablar por el otro órgano, pero como que no entendemos cómo funciona el Estado de Derecho en un sistema republicano. Pero hay que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas, después con los acuerdos de paz, claro que sufrió reformas y transformaciones sustantivas en su doctrina. Y yo soy de los que he dicho que las Fuerzas Armadas ha cumplido toda esa doctrina que mejor ha cumplido en comparación del resto de instituciones, incluso más allá del mismo espíritu de los acuerdos. Entonces, este tipo de cosas que huelen a actitudes de la cultura esa de cesarismo de los militares, daña ese enorme avance y prestigio que tiene la institución armada por un problema de personas, miembros de la institución. Sí, pero no es la institución. No se puede decir que la institución es la que ha dicho hágase esto. No, yo por eso insisto. El ministro. Sí. No, pero es que tú lo estás diciendo. Arriba del ministro está el presidente. Claro, ahí estamos hablando. Hubo una ocasión en donde este mismo ministro se estaba peleando con el fiscal, pero me parece que era con el anterior fiscal, no me acuerdo. Sí, por la arma. Exacto. Y entonces, cuando le cerró el paso a la inspección. Exactamente, pero el presidente puso un límite en ese momento. Es decir, en el sentido de que dejen de pelearse, pues. Pero es que yo insisto que la personalidad de este individuo es patológica. O sea, de verdad, lo digo, voy a aburrir diciendo que la mitad de esta gente son patológicos, pero la realidad es que es cierto, es una personalidad megalománica, es una personalidad acostumbrada a estas cosas y si no se inventó un cargo. ¿Se acuerdan ustedes que en la Fuerza Armada existía aquí el general nada más, pero después él puso general de brigada y general de división o al revés, no sé cómo es la historia? Si El Salvador es un paisito de un poco más de 20,000 kilómetros cuadrados y tenemos... Y aparece en Norcorea esto con la cantidad de generales que tenemos, pues, o sea... No, hay poquito. Bueno, no hay un montón. No como Norcorea, pues, o sea, eso es exageración. Pero lo que yo quiero decir es que el ministro efectivamente debe recordar que está supeditado a la jefatura que debe ejercer, y subrayo, debe ejercer el presidente de la República como el encargado de todo el estamento militar. Y no lo están haciendo. Quiero enfatizar este aspecto y creo que el ministro de verdad también cae dentro de la impunidad en la que estamos los salvadoreños hoy por hoy. Y esto a mí me preocupa muchísimo porque la República está en peligro. Ok. Bueno, un día vamos a hacer un programa sobre los funcionarios que tienen algunas características... casi todos. Psicológicas especiales. Bueno, es que todos tienen características psicológicas. Todas. Pues, o sea, No, pero algunas tienen esas especiales. Mira, hay tres. Hay tres que son psicopáticos. Uno, gracias a Dios, vive lejos, allá en Nicaragua, y no lo vamos a mencionar, ¿verdad? Los otros dos, desafortunadamente, están cerca, y uno, lo acabo de mencionar, que es el ministro, ¿verdad? Pero ya no vamos a aceptar la tesis de Lombrosiano, ¿no? No, esa solo sirve para el inicio, ¿verdad? No, porque esa está demostrada científicamente que no funciona. No, eso es algo antiguo. Vamos al corte, ya volvemos. Hay cosas en la vida que no se ven. No vemos la confianza, aunque sí lo que logra. Pero hay un tipo de confianza que sí vemos, esa que depositas en nosotros. Se ve cuando movemos sueños, cuando hacemos crecer nuestro futuro. Esa que mueve familias y hace que la tierra toque las nubes. Tu confianza nos impulsa para mover sonrisas, personas y al país entero. Tu confianza se ve
nos mueve para que tu vida también lo haga. Bancos de El Salvador, desarrollando al país. Por los de ayer. Por los de hoy. Por los de mañana. Por tu comunidad. Por tu país. Por ti. Vamos a votar. Telecorporación Salvadoreña. Volaris, precios que te hacen volar, te invita a que sigas con tu programa favorito. El cuarto segmento de debate, gracias a COSAVI de RL. En COSAVI de RL te ofrecemos créditos VIP Plus y Platinum hasta $40,000 para consolidar deudas. En el momento que crees que ya no puedes más, COSAVI de RL. es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSAVI de RL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. Bueno, el otro tema que quería tocar es que hiciéramos una evaluación. Ayer algo hicimos con los periodistas, me gustaría saberlo de parte de ustedes en relación a lo que fue la campaña. Pero antes, a esta hora tenemos las preguntas y comentarios del público. Francisco Bonilla, buenas noches. Un placer saludarles. Buenas noches, dice Oscar Manuel Batres. ¿Qué opinión tienen los panelistas sobre la elección por residuos? ¿Habrán otras alternativas? ¿Creen que ese sistema de elección y la experiencia histórica en el país ha servido para fortalecer la democracia? Carlos García dice, felicito al señor Villacorta porque es el único que ha explicado que si la sala resuelve por petición y no por capricho. Oscar dice, y luego se pregunta por qué está tan mal evaluado el Tribunal Supremo Electoral. Si bien es cierto que fue propuesto por el FMLN, tiene que mostrar un poco de ética y profesionalidad al ejercer el cargo, dice sobre el magistrado Olivo. Dice Elisa, que se mejore don Dago, bienvenido don Jorge, buen analista. Ricardo Flores Joya dice, el caso es que si la sala acepta la demanda en el caso de Merino es porque tiene competencia. Por lo tanto, el caso no es solo de incumbencia electoral, es entonces también un caso legal, afirma. Dice Oscar, la pregunta para los panelistas, ¿no sería más fácil si nuestras leyes no fueran tan vagas y estuvieran bien esclarecido cuándo puede o no puede ser candidato a cualquier puesto de elección popular? Dice Luis López, licenciado Ulloa, mi respeto para usted, ilústrenos, hay 10 casos, más en Oriente, además de este ejemplo. ¿Qué pasa con los partidos en los casos siguientes? Ciudadana denuncia aparecer como candidata a diputada del Partido Socialdemócrata sin pertenecer a ningún partido. Dice Luis Contreras, no debemos permitir que exista una intromisión de poderes. La Fiscalía General de la República no debe de ser intimidada por la Fuerza Armada, como lo vimos días atrás, fue algo lamentable. José Caballero dice, ¿y antes qué pasaba con esas actitudes recurrentes de la Fuerza Armada? De salir con todo el Estado Mayor en conferencia de prensa y algunos de ustedes ya estaban grandecitos, pero no decían nada. Vladimir Torres dice, da risa ese ministro de Defensa, ¿por qué no sale así cuando los pandilleros tocan o dañan a sus militares? Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, si estábamos grandecitos, claro. Pero si lo acaban de decir, por amor del cielo. O sea, acaban de mencionar que parece como que estamos en los tiempos en donde salían... No, pero alguien dijo, sí, pero ustedes estaban grandecitos cuando eso ocurría antes. No, pero dice que no se decía nada. Que no decíamos nada, si nos le hemos levantado en armas. Sí. Hemos luchado contra la dictadura militar. ¿Cómo me pueden decir a mí que no decíamos nada? Si hemos pasado tengo 50 años de hacer política, y estaba en la oposición, estuvimos en el conflicto, estuvimos parte de la dirección del FDR. Entonces, a mí no me vengan a decir esos cuentos. Yo sí vengo de donde asustan. Y obviamente que estamos en contra de las acciones de las Fuerzas Armadas de ese momento. Por eso digo
que tengo toda la capacidad ahora moral para decir, mire hombre, las Fuerzas Armadas ha cumplido con lo que se colocó en los acuerdos de paz, con una nueva doctrina. Otra cosa es que en algún momento algún funcionario de la institución armada cometa este tipo de errores. Todavía es más grave porque si es parte de un gobierno del FMLN, que luchamos como FDR en todo este proceso, y que ahora se hagan acciones o se realicen acciones similares a las de aquellos tiempos, es obvio que Jorge, causa un daño. tú que mencionaste que fuiste parte de la alianza FDR-FMLN, Sí. ¿qué te parece? Porque a mí me llamó mucho la atención. Yo el día después de esto tuve aquí a dos diputados, ¿no? Tuve a la memoria, digamos, si me recuerdan, tuve dos diputados de la FMLN, ¿ya? Zoila Quijada fue una, y el otro, Zoila Quijada y el otro diputado de la FMLN fue el de gorrito, no olvidé. Damián Alegría. Damián. Pero, no tanto Damián, pero Zoila defendió absolutamente la postura del ministro de Defensa. Y yo le dije incluso, Zoila, si esto hubiera ocurrido antes. Claro. No hubiera sido tú la primera, digamos, Claro, no luchó por eso claro, al FMLN. claro. No, a mí ese tipo de cosas me parecen tristes. Pero Creo ¿cómo que cambia no tanto el FMLN? No puedo entender. O sea, porque hoy día se le habla al FMLN de derechos humanos y es como si lo ofendieran. Y antes era su carta, Claro. era su lucha, ¿no? Sí, para mí es triste porque no corresponde a eso con todo el esfuerzo, la lucha que se dio, que a mí me pareció siempre que fue legítima y siempre me siento orgulloso de haber participado donde estuve. Hombre, que ahora se presenten casos de este tipo es lamentable, pero bueno, cada uno es responsable de lo que piensa y como lo dice. Bueno, señores, habían varias preguntas, había alguna para ti también. Hay leyes vagas. Solo me queda una cosita Perdón. aprovechar. La sala no puede actuar de oficio. Tiene que ser a demanda de un ciudadano, eso es lo que he dicho. Ok. ¿Hay leyes vagas? Pareciera que sí, ¿no? Bastante. Pues sí. Hay muchas leyes vagas en el país. Y hay Y unas el que son problema es que hay contradictorias. algunos que son vagos también. De verdad. O sea, que no solo son las leyes vagas. ¿Ah? Sí. No, y contradictorias. Pero había una pregunta sobre el caso de San Miguel, de una residuos inscripción también. que hubo fraudulenta en una planilla y que qué va a pasar. Pues no sé, el tribunal tendría que decidir si se anula esa planilla, porque cuando el partido presenta la inscripción, y en este caso la persona que dice que se reconoció cuando vio la papeleta publicada, Es el control de candidato. yo estoy ahí. Increíble. Entonces, eso puede ser causal de nulidad, pero ya la papeleta está impresa. Entonces, ¿qué va a pasar con esos votos? Es decir, son estos casos de los vacíos legales que hay. ¿Qué está demostrando eso? Parece que andamos buscando a cualquiera que quiere ser candidato, métase a esto. ¿Cómo? No, y la señora ni sabía, pues, o sea, lo que ha sea, salido. Porque yo sí creo, digamos, que después de la planilla de los primeros 10 empiezan a meter a cualquiera. Bueno, el FMLN lo dijo así, ¿no? Voten por los primeros 12 y después... ya Sí. no voten. Vaya, Arena hace primaria y hace elecciones internas y ahí quedan pero otros partidos no. Sí. Es de dedo. Sí. Es de dedo. Sí. Pero en eso de dedo, a lo mejor en medio de una fiesta te meto, sí, ya dale. No escuché bien, después me aparezco. Es que se meten algunos candidatos de relleno, le decimos, que sabiendo de que tú no van a puedes ganar. sacar más de 2, 3 o 5 o 7 según el partido, pues colocas, imagínense en San Salvador, allá por el 23, el 24. El problema es que eso ha cambiado ahora. El caso Con de la Ochoa Corte, Pérez. Con el voto de preferencia Así es. puede resultarte que no es así. Una persona, como el caso del general Vargas, que en la elección pasada de 24 subió a 7. Si No, me Ochoa equivoco. Pérez fue. Ochoa Pérez, La anterior. Pero claro, pero Vargas también era número 24. No, No, Y era salió como electo. 18, 14. 14. Bueno, pero subió igual. sale Pero electo entró. de un número que antes era imposible, porque San Salvador sacaba Arena del frente 8, 7, entonces en los primeros 8 tenía chance 9. Entonces muchas veces se llena con personas así, dame tu DUI, o un pariente dice, mira, aquí está la señora y meter.
Claro, el problema es el escándalo que se hace cuando la otra ni siquiera sabía ni se da cuenta. Por lo menos había que haberle dicho, pero bueno, esos son errores del partido que la propuso. Pero lo de las leyes vagas a mí sí me preocupa porque tenemos demasiadas leyes vagas. Esto, por ejemplo, que estamos hablando, ¿es suplente del propietario o es suplente del partido? Es una cosa. Esto, digamos, que no quede claro en un artículo constitucional qué significa, digamos, renunciar o el ejercicio de un cargo, por ejemplo. Pero es que eso hemos y hay dicho, muchísimas leyes. Es a propósito, mira, ese tema de que a quién eligen la fracción del partido cuando se ausenta un titular y llaman a cualquier suplente, es una cuestión que está regulada en el reglamento interno, no es legal. En la propuesta que presentamos el año pasado para reducir el número de diputados, proponíamos también que se redujera el número de suplentes, porque si ya no ibas a tener que era un titular y su suplente, sino que cualquier suplente, entonces no tenías por qué elegir 84, bastaba que cada partido tuviera un pool de suplentes y de ahí estaba llamando a los suplentes que eran. Claro. Esto se pueden regular, pero no lo hacen. Es decir, en la legislación y en la forma de legislar, muchas veces incluso la sala ha tenido que declarar inconstitucional algunas leyes por no haberse seguido el proceso de formación de ley. El proceso de formación de ley te obliga, la Constitución, a que haya un momento de debate, de discusión de la normativa que se va a aprobar. Aquí basta con que haya el informe de la comisión respectiva y se va, incluso con dispensa de trámite muchas veces. Entonces, esa ausencia de participación con la sociedad, con los sectores interesados, involucrados, es lo que te genera que salgan estos adefesios que se arreglan a componenda de los grupos de interés que están haciendo lobby con las fracciones en la Asamblea Legislativa y no están orientados por el bien común, carecen de la generalidad y la universalidad de normas. Aquí se ha llegado incluso a reformar leyes para beneficiar a una persona en particular. Es cierto. Sí, se reformó una ley para que una persona pudiera tener acceso a un cargo público, porque no podía. Eso pasó con Beatriz Carrillo cuando quería ser procuradora de derechos humanos. O sea, hemos llegado a esos extremos de violentar los procesos de formación de ley y de perder de vista el carácter de universalidad que busca la ley y sobre todo el bien común. Entonces, tenés estos adefesios jurídicos. ¿Recuerda la pregunta sobre los residuos? ¿Qué dice? Sí. Hubo una pregunta sobre residuos. Si sirve para la democracia. Yo creo que sí, en cuanto a que permite la participación, no solo en este caso de ese bipartidismo, sino que es un sistema que obliga a que haya tres, por lo menos tres, en el juego. En eso sí sirve. Ahora, para mí el punto no está ahí. Y no, lástima que en esta campaña, para muchos el punto está ahí. Nadie ha propuesto una reforma política y lo debieron haber hecho los diputados, no digamos los no partidarios, que vamos a eliminar esas circunscripciones de 14 departamentos y vayamos a circunscripciones correspondientes a un número determinado de ciudadanos, de tal manera que el diputado responda. Esa es la propuesta que presentamos, justamente. Y esa propuesta que era, olvidémonos de los 14 departamentos, porque la Constitución habla que la base es la población. Claro, y cuando tú lo haces por departamento y respetas Espérate, Félix, pero no vamos a enredar más las elecciones con eso, ¿no? No, al contrario, lo facilitas. Y es más, favoreces a los pequeños partidos. ¿Por qué lo facilitas? Porque tú divides. Porque cada diputado va a representar al mismo número de ciudadanos. Claro. Ahora el de Cabañas representa un número, el de San Salvador otro, el de la Unión otro, porque la población es distinta en cada departamento. Sí, el voto no es igualitario, pero además no existe esa relación entre el ciudadano votante y el elegido, el que ha recibido ese mandato. No lo hay. Entonces el diputado no le importa lo que esté pensando sus votantes. Si hicieras esto de circunscripciones, yo soy del criterio de mantener 3 por circunscripción para esto constitucional que tiene que ver con los residuos, porque yo puedo hacer eso con 43 votos. Si eso no se necesita ir a la Constitución para crear nuevas circunscripciones que correspondan a los ciudadanos. ¿Por qué beneficiaría la democracia? Bueno, a mí me toca la circunscripción número 9. Allí voy a hacer campaña. Mexicano, tal parte. Ya solo allí hago campaña porque yo no tengo recursos para más. Pues no me dedico a eso y puedo ser diputado de esa circunscripción.
de un pequeño partido. Favorece entonces a la democracia y a la pluralidad. Alguien también preguntaba si la evaluación que se hace hoy día al Tribunal Supremo Electoral tiene mucho que ver el carácter y la forma de actuar del presidente. Yo creo que sí. Y como estaba diciendo que iba a hacer un libro donde hablara de las psicopatías, de ¿cómo se llama? de algunos personajes, creo que sería una verdadera injusticia no incluir en ese bello libro al presidente del Tribunal Supremo Electoral, pues porque francamente pues debe ser un capítulo entero sobre su personalidad, ¿no? Hay un libro voy a seguir siendo amigo tuyo, porque lo que menos quisiera es aparecer en ese libro, ¿verdad? No, para nada. No nos vamos a pelear. No, jamás. No nos vamos a pelear. Voy al corte, ya volvemos. Por los de ayer. Por los de hoy. Por los de mañana. Por tu comunidad. Por tu país. Por ti. Vamos a votar. Telecorporación Salvadoreña. TCS Plus presenta El Señor de los Cielos. El gobierno de los Estados Unidos quiere a Casillas vivo. Yo no me voy a relajar hasta que no extraditemos a Aurelio Casillas. Yo quiero que se pudra en la cárcel. Los militares y los gringos se van a enterar quién es Aurelio Casillas. La historia de un hombre sin piedad que se convirtió en el más poderoso señor de las drogas en México. El hombre que cambió la cara de esa nación. No vamos a permitir que México se convierta en un trampolín para sus envíos de droga. Toneladas no son para que se entretengan. Ahí les tengo 40 toneladas más. O plata o plomo. Ustedes escogen. El Señor de los Cielos, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por TCS Plus. Te da más. Es el mismo jefe. Ajá. No sabía que tenía ese libro. Bueno, estamos al aire, ¿eh? Pero si podemos seguir, estamos hablando de locos. No, es que tú recordabas que Chico Beltrán tiene un libro. Chico Beltrán Galindo, sí, escribió un libro sobre los locos de San Salvador. ¿Sí? Y uno de sus cuentos, fue un libro de cuentos cortos, es el de la Loca Amparo. Muy bonito. ¿Y la Loca Amparo era conocida? Pues lo que él cuenta es amiga de Chico. Eran personajes folclóricos de allá de los años 50. No, pero no sabía, me gustaría leer ese libro, obviamente. Debe estar interesante. No seas tacaño, chicos, regalanos un libro ahí. Bueno, hagamos un análisis, cómo vieron la campaña, qué puede pasar, estamos a 2 días, un poco más de lo que va a ser las elecciones, qué se puede esperar, alguna posibilidad de fraude o no, ¿cómo están viendo todos ustedes? Primero veamos cómo estuvo la campaña. Sí, yo creo que eso es como interesante, sí, ¿verdad? Porque la verdad es que creo que fue una campaña bastante mala, bastante mediocre, con una capacidad de debate que para mí el debate es esencial en una democracia. El debate no es solo porque voy perdiendo, el debate es aunque yo voy ganando. Y la verdad es que con excepciones contadísimas, pareciera ser que los diputados no se han dado cuenta, como decía un amigo el otro día, que le están pidiendo trabajo al pueblo y que cuando uno le pide trabajo a alguien va a hacer una entrevista y tiene que decir cuáles son sus atestados y por qué yo debería de darle el trabajo a esa persona. Y aquí estos están al revés, estos creen, la mayoría digo, porque hay otros que sí valen la pena, pero la mayoría
pues han creído que es una especie de superlativa primacía en donde ellos van a hacer el gran honor a la población, por ejemplo, a través de un canal de televisión, de venir cuando les da la gana, y entonces le empiezan a poner al... Bueno, tú sos el mejor testigo de esto. Yo voy a hacer otro libro. De los que no quisieron debatir. No, de todo lo que hacen los políticos. ¿Verdad? Sí, Interesante. sí. Yo creo que también comparto el hecho de la campaña. Y otro tema, fíjate que para ser electo diputado debes de tener moralidad e instrucción notoria. Totalmente. Igual que un yo empleo. creo que en la segunda parte me consta que hay algunos que... Entonces tendrías y la primera también. Debía ahí haberse es más difícil conocido saberlo, siquiera la hoja de vida o parte de la hoja de vida de estos candidatos relacionada con el cargo que van a ocupar. Pero no sabes nada de un montón de ellos, y de los que sabes, pues hombre, fallan en alguna de las dos cosas, o en la moralidad o en la instrucción. Entonces creo que eso también faltó. Y luego, como te digo, es ese error que cometen los candidatos de decir cosas que van a hacer que no corresponden desde la asamblea de ningún diputado, que son cosas que hace el Ejecutivo o que hace el gobierno local, pero no los diputados. Entonces no precisar en qué cosas deben hacer. Y uno de los que yo señalo, insisto, que ni siquiera los que son candidatos no partidarios por San Salvador plantearon este elemento de necesidad de una reforma política sustancial que permita garantizarte esa cercanía ciudadano-votante. Y claro, hay reformas constitucionales, sí, tú necesitas que el tribunal, si todos los órganos temporales son no partidarios, sí, pero ¿y si la dirección es partidaria? ¿Cómo quedamos? Es necesario avanzar exactamente hacia eso, que el tribunal, si seguís esa concepción, el tribunal también tenía que ser no partidario, y ahí sí tienes que ir a la Constitución. Y la otra cosa, ¿por qué yo tengo que aguantarme a un mal diputado, a un mal funcionario todo el periodo? ¿Por qué no puede haber un mecanismo en el que los ciudadanos demanden a través de firmas o lo que sea, que se realice un sistema revocatorio del cargo a la mitad del periodo, por ejemplo? Que avance en ese sentido de democracia, que el ciudadano no simplemente vote y se vaya. Tú leíste, son cosas que deben avanzar. Las propuestas legislativas del FMLN. Por ahí va el caso de la previsión, la consulta popular. Para ese tipo de cosas, pero no para elegir magistrados. No, sí, claro. No, claro. No, bueno, lo pusieron para todo, pero también, digamos, para en algunos casos... El revocatorio a mí me parece que contribuye a lo que estamos haciendo de avance en la democracia. Y así por el estilo, hay varios aspectos, como el que dijimos de las nuevas circunscripciones electorales, que deben de servir para estimular, para hacer avanzar la democracia. Creo que eso también hizo falta definitivamente en esta campaña. No digamos otros temas que sí son responsabilidad de los diputados, normativas para estimular la inversión en el tema económico y así por el estilo, en otros aspectos más que tienen que ver con la política fiscal, por ejemplo. Ok, pero ahora, yo vi en la campaña que tuve a muchísimos candidatos aquí, muchos de algunos, muy pobres de análisis, de conocimiento de política del país o del país mismo, muy pobre. No sé qué están haciendo o para qué se metieron en la política. Bueno, si tú les preguntabas al final por cuestiones elementales de su departamento, las fiestas patronales o cosas básicas que no las conocían. Pero eso es en general. En los políticos. Pero yo te digo también en lo político, en la información. No, es que vamos a eso, porque si tú no conoces lo básico, es muy difícil que tengas ya un conocimiento más elaborado. Un conocimiento, si tú les hubieras preguntado, por ejemplo, cuál es el origen de que hayan 3 órganos del Estado fundamentales. Por ejemplo. ¿Y por qué no se llaman poderes? Por ejemplo, que antes los llamábamos los 3 poderes, hoy le llamamos los órganos. Y la evolución que he tenido la doctrina constitucional. En otros países ya no se habla de órganos, se habla de funciones. Entonces, si ya vas a esa parte exquisita, lo vas a pasar a todo. Pero preguntarle al próximo que traigas aquí
cuánto es la extensión territorial de nuestro país. No te la va a decir. Correcto. O cuántos habitantes tiene El Salvador. Tampoco. No, es decir, digamos, de su departamento. Sí, del departamento. Sí. Es decir, Pues y es la producción. gente con la que se van a relacionar. Entonces, yo creo que hay una falta de ¿Pero qué calificación. pasa? No, pero es que aquí está, mira, Nacho, porque como decía Jorge, si hay unos requisitos formales en la Constitución para optar a esos cargos de diputado o de alcaldes, son demasiado básicos, porque no se exige más. Y cuando no hay exigencia, la demanda es pobre, ¿verdad? Es decir, la oferta es pobre porque la demanda es poco exigente. Y eso somos nosotros, los ciudadanos, que no les exigimos. ¿A cuánto se les exigió que te dieran, sobre todo los que van buscando la reelección, cuántas de las promesas de campaña que usted ofreció ha cumplido? ¿Qué porcentaje de obra, en el caso de los alcaldes, realizó? Y en el caso de los diputados, ¿cuáles fueron las iniciativas o las áreas de la economía, de la sociedad, de la cultura que usted ofreció hacer y presentó? No hay nada, no hay auditoría. Me quedó grande incógnita. Tuve muchos debates de candidatos a alcaldes que fueron los más abiertos a debatir. Y tú puedes ver y sacar, digamos, un listado de los grandes problemas de los municipios. Son como 7. ¿Ya? Uno de ellos es la recolección de basura, y dónde tirar la basura. El otro son las calles. Seguridad, todos hablan de cámaras. Sí. Yo no entiendo cómo, y qué hace Comures, cómo no se ponen de acuerdo, porque no sé, si el problema de las calles es un problema gravísimo, que incluso en algunos municipios considerado el problema número 1, ¿cómo no buscan acuerdos con otros municipios para hacer más fuerza, para tener, digamos, para lograr tener, digamos, poder responder a la gente? Pero pareciera que los alcaldes... Una máquina te sirve para un área mayor y eso, el costo se distribuye. Claro, como alguna vez se hizo con la basura, que se creó este sistema que hoy día habría que revisarlo. El sistema del botadero. Este año vence el contrato, ¿ya? Que habría que revisarlo, pero yo no veo ningún alcalde, digamos, hablando de eso, de revisar ese contrato. O sea, no los veo inteligentemente buscando soluciones a largo plazo. No, si yo insisto en que no solo los alcaldes, pero también los diputados realmente tienen, muchos de ellos, insisto, no todos, pero es que ni contar pueden, pues. O sea, realmente, o sea, tenía que decir el fulano, tenía que decir 7.457.237 y 7.000, ¿qué es eso, por amor? Y después el otro que hablando en inglés y pum, se lo pasa al otro, hay que lo lees. Nadie tiene que hablar o francés o inglés o alemán o lo que sea, pero por lo menos el español, pues, o sea, y medianamente, porque los salvadoreños hablamos un español nahuatizado. Por ejemplo, aquí todo el mundo dice huacal y huacal está en náhuatl, ¿verdad? Pero se vale totalmente. Pero qué bueno que ya lo aceptó la Real Academia, además. Ya lo aceptó la Real ¿de verdad? Academia. Pero mira, lo genial es que la Asamblea, para corregir eso que no sabía contar, ¿qué decide? Que de aquí en adelante no se diga ninguna cifra. Eso es genial. Oye, pero yo quería llevar el tema a esta discusión. ¿No creen ustedes que en vez de ir mejorando la calidad de los políticos, vamos para atrás? Pues sí. O sea, la Asamblea lo porque que decidió es que no contara a nadie. Se ha perdido la crítica ciudadana, se ha perdido la exigencia del ciudadano, se ha perdido la auditoría ciudadana. Es decir, no hay un observatorio legislativo que te vaya siguiendo, o sea, no sé, yo creo que a esta cómo altura, vota cada quien en cada tema. A esta altura, Jorge sería un excelente, y ya lo fue, pero sería, digamos, ¿cómo despreciar una persona que tiene ese conocimiento? Tu conocimiento, tú que has estado en política, y como que el conocimiento lo despreciamos y buscamos el que menos sepa, el que menos piense. Eso es lo que decía Ortega y Gasset la vez pasada que hablaba yo sobre el libro que se llama La Revolución de las Masas. Los dos o uno. No, este libro no lo escribí yo. No, yo estoy bromeando porque escuché una vez a un diputado de otra república que dijo, los señores Ortega y Gasset. Pero entonces, la revolución de las masas es eso, es decir, es desperdiciar o olvidarse, digamos, de los aspectos intelectuales y de las capacidades primarias que alguien pueda adquirir por una masificación en donde, como la Asamblea, es que ese es el mejor ejemplo. El hombre no sabe contar, como lo decía Jorge, y entonces la Asamblea decide que nadie cuente. O
Si ahora ya ni levantar la mano pueden, ahora un botoncito ponen y no saben qué hacer con eso. Pues, o sea. Pero no todos. No todos, insisto en ello. Creo que hay gente valiosa, creo que hay gente capaz, creo que es una falacia decir que todos son iguales, porque no es cierto. Y a esos hay que premiar. Y a esos hay que premiar yendo a votar. Totalmente. Y hay que ir a votar. Sí, hay que ir a votar. No, claro que hay que ir a votar. Pero, a ver, volvamos a la campaña. Pobre campaña. Muy pobre. ¿Y la gente va a reaccionar a esa pobre campaña? O sea, la gente ¿tú crees que va a reaccionar al que le regaló un guacal, va a votar por él? Al que le dio el abrazo va a votar por él, o la gente cree que está en capacidad de discernir, hablo de la mayoría del es que pueblo, la mayoría de los seres humanos, que sí o que no. Desafortunadamente la mayoría de los seres humanos utilizan más la emoción que la razón para la toma de las decisiones. Y esto tanto es así que realmente este diputado se ve bien bonito, esta diputada se ve bien bonita en el Photoshop, y entonces, por ella voy a votar, o por él voy a votar, lo que sea. Y no es eso lo que de verdad es importante, es la capacidad, es la honestidad, es la congruencia de vida que alguien tenga, porque alguien puede hablar muy bonito, pero si no hay congruencia de vida, realmente eso es deprimente. Y nosotros vamos un poco como el cangrejo, pues. Ahora, no ir a votar sirve de algo, la verdad, no nos sirve de nada. Y nos lo puede decir aquí Jorge, que ha sido diputado, pues, o sea, entre los votos válidos van a volver a hacer un nuevo pastel y ese nuevo pastel va a decir la cantidad de escaños que cada uno va a tener. Y en la medida que no se va a votar, lo que se llama el voto duro, así es el que tiene el peso porque el cociente se reduce. A mí me han caído, yo siempre reviso las redes sociales y me han caído muchos comentarios de gente que por ignorancia está diciendo de que si se llega a una abstención del 50.1%, entonces la elección se va a repetir. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Que la vuelvan a repetir? Eso, no sé quién se lo inventó, porque eso en nuestro país no está en la ley. Puede pasar. Así es. Está en la ley. Pero está en la ley. ¿Qué está la ley? Que cuando los votos nulos superan el 50+1 se repite la elección. Pero vamos a la cosa. No, exacto. No, pero los nulos solamente. Es la suma de los votos nulos y los en blanco. No, aquí estaba hablando de abstención. Es que abstención es que aquí se confunde abstención con ausentismo. Porque abstenerse es que tú llegas y pones la papeleta en blanco. A ver. Ausentismo es que no fuiste a votar. Y nulo es que lo anulaste. Son tres cosas distintas. La suma del nulo y del blanco, si supera la mitad uno de los válidos, entonces se repite. Sí. Pero ahí sí vale la pena mucho. Lo que es muy difícil. Es imposible. Esos son 5 millones. Sí, es imposible. No, pero digamos que ocurriera. ¿Qué es lo que pasaría entonces? Irían los mismos candidatos. Irían los mismos candidatos, gastaríamos el doble. Sí, pero no, es que anda circulando una sentencia constitucional de Colombia donde sí se obliga que si hay una repetición porque los votos nulos fueron más que los votos válidos, al repetirse la elección cambian de candidatos. Pero eso en Colombia. Pero ha circulado aquí. Aquí no. Ok, pero a ver, lo quiero dejar claro. Si usted no va a votar, no sirve de nada. No vale nada. Así es. Absolutamente nada, porque si llega a votar el 30%, el 30% va a elegir. Así es. El 30 o el 10 puede elegir. Y si vota nulo, los que lleguen a votar van a elegir. Los que no lleguen no van a decidir nada. Con la voz del ausente, como dice alguien. Como no está Dago, quiero decir que para Dagoberto el no ir a votar o el votar nulo es una forma también válida de expresar la voluntad y que hay que respetarla. Es decir, así como se respeta, yo voy a ir a votar, hay que respetar al que dice voy a ir a votar nulo. Ahora, lo que se vale es explicar cuál es la consecuencia si tú votas y cuál es la consecuencia si tú no votas. Porque ya yo voy a anular consciente de que eso no sirve para nada, pero quiero desahogarme y lo hago. Pero ya es otra cosa. Es que la responsabilidad nuestra, cuando están hablando ante las cámaras, es de tratar de ser lo más objetivo posible. Y no decantarte por una u otra. Pero miren, el que vota nulo es ya antidemocrático, como estaba haciendo creo que ANEM, pidiendo que se decretara cárcel y que se metieran presos a los que pidieran votar nulo. Es decir, eso es un absurdo también. Pero yo nunca he visto que un sistema político mejore
porque hubo una alta abstención y fueron elegidos con poca participación de la gente. Eso no ocurre. Yo no lo he visto. Eso tampoco. No ocurre. Yo creo que hay que dejarle claro. La única opción que tiene la persona es votar por el mejor de los candidatos que tenga. O el menos peor. También. O el menos peor. O de abajo para arriba. O por último, apueste al desconocido. O el más feíto. El más feíto, ya que todos van a votar por el más bonito, también se puede votar por el más feíto. O los nuevos. Mira, cuando tú vas a votar, haces 3 cosas. Una, premias al que ha hecho bien las cosas. Así es. Y yo ya dije que tengo 3 candidatos por los que voy a votar porque han hecho bien su trabajo. 2, castigas al que ha hecho mal las cuestiones. Sí. Y que te ha decepcionado y lo castigás y no votas por él. Y tercero, le das la oportunidad a los nuevos. Entonces, ese es el beneficio de votar. Ahora, el que diga, yo voy a votar y voy a poner, y le voy a mentar la madre, bueno, ya ese es su derecho también, hay que respetarse. Cualquier parecido con cualquier viceministro aquí sí es coincidencia. Bueno, señores, ya se nos fue el tiempo. ¿Qué es lo del fraude? Yo no le veo. ¿Fraude? Eso. No le veo eso No. Las cosas son diferentes ahora. No hay ninguna duda de que cualquier problema se sucede en la Junta Receptora de Votos. Ahí es donde se definen las cosas. Y si lo hace bien la autoridad que ha sido entrenada, con más tiempo como ha pasado, no veo. Pero ayer decía alguien en este programa, decía sí, pero el problema lo decía Álvaro Cruz. Pero el problema del sistema hoy día de cómo se integra la Junta Receptora de Votos puede quedar que una Junta Receptora de Votos esté integrada por puros izquierdistas o por puros derechistas. Sí se puede. A ver, al azar eso puede suceder. No es del todo y antes eso no sucedía porque se cuidaban unos partidos. A ver, pero no es del todo cierto porque el tribunal asigna presidente, secretario y primera vocalía tomados de las listas que le presentaron los partidos. Por consiguiente, el balance está ahí. ¿Me explico? Por lo menos los 2 partidos grandes mandaron toda la lista completa. Por decir algo, en esta urna de Arena, el secretario en esta del frente, otro el PCN, por decir algo. En la otra urna ya no es así. Se tomó entonces de la lista que presentó el frente y así, de tal manera que reduce. No estoy diciendo que lo elimina, pero reduce. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? El domingo y ojalá que todo salga bien y que den los resultados pronto, porque mientras más rápido los den, menos duda va a haber. Y también de cómo va a quedar la próxima asamblea. Claro, si los 2 tercios van a estar en un partido y el otro va a mantener el otro tercio, o al revés, ¿quién tendrá la llave de la mayoría calificada? Bueno, muchísimas gracias, Jorgito, por estar esta noche. Siempre un gusto tenerte. Gracias, Félix. Muy amable. Gracias, doctor. Muy amable. Elegante, me dijo doctor. Sí, no, es que me recordé que venía de trabajar y llegó justo a la hora y corriendo. Ya no te saco en el libro entonces. No, por favor. Bueno, mañana vamos a tener a 3 conocedores de la parte electoral. Vamos a hablar con Carlos Araujo, quien tuvo cargo importante. El más importante de Carlos fue la Junta de Vigilancia. Presidente de la Junta de Vigilancia, Eduardo Escobar, que está en Acción Ciudadana y ha estado con nosotros varias veces, y Edwin Segura, el hombre de las encuestas en la prensa gráfica. Mañana. Tenemos todavía mucho, vamos a trabajar viernes, por supuesto mañana. El sábado tenemos transmisión entre 7 y 8 por Canal 6, ahí estaré yo. Y el día 4, el domingo 4, tenemos presencia, digamos, junto a todo el equipo de TCS que está haciendo un grandísimo esfuerzo para entregarle, como ninguna otra empresa, la mejor información. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Que pasen buenas noches.